Hace un mes que se estrenó Avengers Age of Ultron y como sabemos fue un furor total. Mucha gente dice que no estuvo a la altura de la primera, sin embargo otros dicen que incluso la superó. Prácticamente dividió el internet por la mitad. Sin embargo todavía persiste una duda que se quedó flotando en el aire. ¿Quién es el mejor Quicksilver? ¿Evan Peters o Aaron Taylor Johnson? ¿Quién interpretó mejor al personaje? ¿Quién se adaptó mejor a los cambios y mantuvo el espíritu de los cómics? Porque si hay algo de lo que siempre se quejan los fans es de la pobreza de una adaptación. Ahora bien, hay algo que debe quedar en claro. Todo esto está basado en plena opinión personal. No se arañen si tienen una opinión diferente. Algo muy importante en este tema es la propiedad de derechos. Marvel cedió los derechos de las películas de algunos de sus franquicias y personajes a grandes estudios cinematográficos, en momentos en los que necesitaba, un poco de dinero. Spider-Man y Venom a Sony, X-Men, Cuatro Fantásticos y Deadpool a Fox. Tiempo después Disney compró la editorial y de esta manera surgió Marvel Studios, una división encargada de realizar sus propias adaptaciones al cine, que acabó siendo responsable del popular, exitoso y rentable universo cinematográfico de Marvel. Como sabemos, los contratos se renuevan y algunas veces se cancelan. Tal es el caso de Daredevil, que ya regresó a Marvel y que ahora tiene una serie exclusiva para Netflix, mientras que los Cuatro Fantásticos están preparando su regreso. Así, con este reboot están evitando que los derechos regresen a la casa de los cómics. En todo este escenario, algo interesante y particular sucedió con Quicksilver, personaje que aparece en dos películas recientes del universo Marvel, X-Men Days of Future Past y Avengers Age of Ultron. En los cómics está fuertemente vinculado a los Avengers y a los X-Men, siendo hijo de Magneto junto con la Bruja Escarlata. Esto quiere decir que técnicamente puede ser usado tanto por Marvel Studios como por Fox en sus películas, siempre y cuando las cintas del universo Marvel no hagan ninguna referencia de que Pietro Maximoff es un mutante. Pues porque el término le pertenece única y exclusivamente a la franquicia de los X-Men, y lógicamente tampoco pueden mencionar a Magneto como su padre. Evan Peters como Quicksilver, X-Men Days of Future Past. En la película es Peter Maximoff y no Pietro, y es reclutado en 1973 por Wolverine, Charles Xavier y Bestia. La cinta nos presenta a un adolescente al que le encanta estar en lío y robar cosas. Un joven despreocupado que vive con su madre a la que tiene acostumbrada a sus problemas con la ley. El gran problema de Peter es el escaso tiempo que tiene en pantalla. Solamente aparece en la secuencia del rescate de Magneto y nada más. Escenas después es enviado a su casa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se me ocurren docenas de situaciones en las que la velocidad de Quicksilver habría sido de gran ayuda. Pero quizás la película habría terminado demasiado rápido. Hablando de la apariencia, el Quicksilver de X-Men no se parece en nada al original. Sin embargo, esto lo compensa con una personalidad bastante divertida y algunas líneas curiosas. Oye, mi mamá conoció a un fulano que hacía eso. Es realmente entretenido verlo en pantalla, y cada escena en la que aparece es jodidamente memorable. Además de que Peters es la reencarnación de Malcolm McDowell. ¿A poco no? Aaron Taylor Johnson, Avengers Age of Ultron. Taylor Johnson es la otra cara de la moneda. En personalidad es totalmente opuesto al personaje de Peters. Interpreta a un Quicksilver adulto, maduro por las cosas que le han tocado pasar y muy cercano a su hermana Wanda. Sus poderes, lógicamente, no vienen de un pasado mutante, sino de la constante experimentación de Hydra con él. ¡Heil Hydra! Físicamente, tiene un parecido muy razonable con su pariente de los cómics, siendo así es la versión más cercana que tenemos del Quicksilver de papel. En cuanto a la actitud, los hermanos Maximoff comienzan siendo enemigos de los Avengers, y hasta les dan unas buenas palizas. Sin embargo, con el avanzar de la historia se descubre la verdad de Ultron y deciden pasarse al bando de los buenos. A diferencia de Peters, Taylor Johnson tiene mucho tiempo para desarrollar a su personaje. Es bastante relevante la mayor parte de la película. Además, cuenta con un trasfondo emocional y todo. Sin embargo, tiene un gran problema, y es salir después de que ya había un Quicksilver en pantalla. Y aunque no parezca es así, ser el segundo también le jugó en contra. No había forma de no compararlo con su predecesor. Entonces para mí, ¿cuál fue el mejor Quicksilver?
me quedo con Evan Peters, porque la verdad lo he disfrutado mucho más a pesar del corto tiempo. Peters es divertidísimo y ansío ver más de él en X-Men Apocalypse. Taylor Johnson lo hizo muy bien y la escena de su muerte fue bastante emotiva. Pero para mí, el tratar de hacer un personaje un poco más oscuro y real no fue suficiente. Además, el Quicksilver de X-Men es jodidamente más rápido que el de Avengers. Sí, cuando Evan se desplaza es casi como si se teletransportara, mientras que Taylor Johnson se le puede ver una estela mientras corre, aparte de que se cansa mientras lo hace. No sé si lo hicieron para hacerle un toque más realista, pero ¿cuán realista se puede hacer una película de superhéroes? Además, no nos olvidemos de esta escena. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do. Por esto y muchas cosas más, me quedo con Evan Peters. Y para ustedes, ¿cuál fue el mejor Quicksilver? Todo para que al final los dos salgan muy amiguis en Kick-Ass. ¿A que no se habían dado cuenta?